En el corazón de nuestro sistema solar, una historia está desarrollándose en este preciso momento. Un viajero interestelar, conocido como 3I Atlas, se acerca a su punto más peligroso, el encuentro directo con el Sol. Nadie puede detenerlo, nadie puede desviarlo. Solo podemos observar, calcular y esperar. Lo que está por suceder no tiene precedentes, porque nunca antes la humanidad había sido testigo de un objeto proveniente de otro sistema estelar enfrentando de forma tan cercana a nuestra estrella, y las consecuencias, tanto científicas como hipotéticas, podrían ser enormes. Todo comenzó con una detección silenciosa a través del sistema Atlas, un conjunto de telescopios diseñado para alertar sobre impactos potenciales contra la Tierra. A finales de septiembre del año 2025, el software automatizado identificó un objeto que no coincidía con ningún registro conocido. Su velocidad era anormalmente alta, su trayectoria era hiperbólica y su origen, inequívocamente, se encontraba más allá de nuestro Sol. No se trataba de un visitante local, sino de un fragmento del espacio profundo, un viajero que había cruzado durante millones de años la oscuridad entre las estrellas. Los primeros cálculos fueron claros. 3I Atlas pasaría cerca de Marte a comienzos de octubre y semanas después continuaría su aproximación hacia el Sol. El interés científico fue inmediato. Observatorios de todo el mundo comenzaron a seguirlo. La NASA, la Agencia Espacial Europea y varios centros astronómicos independientes iniciaron un monitoreo constante. A diferencia de otros cometas, este no seguía las reglas conocidas. Su brillo, su estabilidad y su comportamiento en las longitudes de onda visibles resultaban desconcertantes. No parecía un cuerpo reflejando la luz solar. Su luminosidad era demasiado uniforme. Pero la verdadera tensión comenzó cuando los cálculos orbitales mostraron un dato inquietante. El cometa pasaría a una distancia crítica del Sol, una franja de espacio donde la radiación y la gravedad pueden destruir por completo un objeto de hielo y roca. Esa región, conocida entre los astrónomos como el límite de supervivencia, es un punto donde la temperatura puede superar los 2000 grados Celsius y donde incluso los metales comienzan a perder cohesión estructural. Si 3I Atlas lograba atravesar esa zona sin fragmentarse, significaría que su composición no es la de un cometa común. Cada día que pasa, los instrumentos registran su aproximación. Desde los observatorios en Hawái, en Chile y en Australia, los telescopios apuntan hacia la misma región del cielo, buscando cambios en su brillo o en su cola de gas. Hasta ahora, lo que se ha observado no encaja con las simulaciones. Su coma, esa envoltura de polvo que rodea al núcleo, muestra una estabilidad inusual, casi inmóvil ante las variaciones de temperatura. No hay estallidos, no hay desprendimientos detectables. Es como si el objeto estuviera preparado para resistir. La pregunta que domina todas las conversaciones científicas es sencilla, pero profunda. ¿Qué ocurrirá cuando el cometa enfrente al Sol? En un escenario típico, el calor extremo haría que los hielos se sublimen violentamente, generando chorros de gas y polvo que terminarían fragmentando el núcleo. Pero si 3I Atlas no se comporta como los cometas normales, el resultado podría ser diferente. Algunos investigadores sostienen que su estructura podría estar compuesta por minerales exóticos, endurecidos por eras de radiación interestelar. Si eso es cierto, podría sobrevivir al encuentro. Y si sobrevive, podría revelarnos cómo son los materiales de otros sistemas estelares. Otros, sin embargo, temen otro tipo de desenlace. Si el cometa se desintegra de manera abrupta, sus fragmentos podrían liberar grandes cantidades de gas ionizado y polvo metálico en la región interior del sistema solar. En condiciones específicas, eso podría interferir temporalmente con la propagación del viento solar. No sería una amenaza directa para la Tierra, pero sí un evento energético de magnitud considerable. Los astrónomos más cautos insisten en que no hay riesgo de impacto, que su trayectoria no intersecta nuestra órbita. Aún así, el solo hecho de imaginar una interacción entre un cuerpo interestelar y nuestra estrella basta para despertar el interés del mundo entero. Los medios ya lo llaman el enfrentamiento del siglo. 3I Atlas contra el Sol. Un duelo entre un visitante desconocido y la fuente de toda nuestra vida. Pero en realidad no hay batalla posible. El Sol es una esfera de plasma con una masa 1 millón de veces superior a la de la Tierra.
y su energía puede vaporizar cualquier cosa que se acerque demasiado. Lo que hace fascinante este evento no es el riesgo, sino la oportunidad. Por primera vez, podremos observar cómo reacciona un material formado en otro rincón de la galaxia ante las fuerzas extremas de nuestra estrella. La comunidad científica se prepara para aprovechar cada segundo de ese encuentro. Los instrumentos del telescopio espacial James Webb están programados para registrar el espectro del cometa durante su máxima aproximación. Al mismo tiempo, los observatorios solares como el Solar Orbiter y el SOHO vigilarán si el Sol muestra alguna respuesta al ingreso del visitante. Nunca antes se había coordinado una observación tan precisa entre misiones dedicadas al estudio de estrellas y cometas. Pero detrás de la emoción científica persiste un sentimiento más profundo: el de la fragilidad. Cada vez que un objeto proveniente del espacio interestelar entra en nuestro sistema, recordamos que vivimos en un pequeño refugio cósmico expuesto a lo impredecible. Estos visitantes no siguen las órbitas de los planetas ni los patrones de los asteroides locales. Son mensajeros de regiones que desconocemos, y su comportamiento puede desafiar nuestras leyes físicas. En los próximos días, cuando 3I Atlas entre en la zona crítica, comenzará la verdadera prueba. Los modelos computacionales divergen. Algunos predicen una desintegración total, otros apuestan por una supervivencia parcial. Un grupo minoritario incluso plantea que el cometa podría liberar una cantidad inusual de plasma, provocando alteraciones en el entorno solar inmediato. Nadie puede asegurar cuál será el resultado. Lo único cierto es que estamos ante un fenómeno que solo se da una vez en siglos. El Sol, indiferente, continúa su ciclo de actividad. Sus manchas aumentan, sus campos magnéticos se retuercen, y sus eyecciones de masa coronal se propagan por el espacio como olas gigantescas. En ese escenario, un visitante interestelar se aproxima con rumbo fijo hacia el fuego. Si logra sobrevivir, nos mostrará algo que nunca habíamos visto. Si no lo hace, su destrucción será igualmente valiosa, porque nos enseñará qué materiales no pueden resistir el poder de una estrella. Cada día que pasa nos acerca al momento clave. Los astrónomos hablan de ello con el tono de quien se prepara para presenciar una historia escrita en el lenguaje del cosmos. Nadie sabe cuál será el desenlace, pero todos coinciden en algo. Cuando 3I Atlas alcance el punto más cercano al Sol, la humanidad volverá a mirar hacia arriba, consciente de que el universo aún guarda secretos que apenas comenzamos a comprender. 3I Atlas no pertenece a nuestro sistema solar. Esa afirmación, tan simple en apariencia, cambia por completo el significado de su presencia. La mayoría de los cometas que visitan el Sol nacen en regiones lejanas pero familiares, como la nube de Oort o el cinturón de Kuiper. Son fragmentos de la misma materia primordial que formó los planetas. Pero este objeto viene de otro lugar, de otra estrella, de un entorno que no conocemos. Lo que vemos avanzar hacia el Sol es en esencia un mensajero de un mundo ajeno. Su historia comenzó hace millones de años, mucho antes de que existiera la humanidad. En algún sistema solar distante, un proceso violento debió expulsarlo al vacío interestelar. Tal vez una colisión planetaria, tal vez la gravedad de un gigante gaseoso, o el estallido de una supernova cercana. El resultado fue el mismo: un trozo de roca, hielo y polvo arrancado de su estrella de origen, condenado a vagar entre las tinieblas durante eones. En ese viaje, el cometa atravesó regiones de radiación intensa, campos magnéticos y probablemente múltiples nubes de gas interestelar. Su superficie fue bombardeada por partículas cósmicas de alta energía, alterando su composición. Cuando finalmente entró en la influencia del Sol, llevaba consigo una huella química y física que no se parece a nada de lo que hayamos visto. El descubrimiento de 3I Atlas se registró el 22 de septiembre del año 2025, cuando los telescopios del sistema Atlas en Hawái detectaron un punto de luz que no coincidía con ningún catálogo. En los días siguientes, los cálculos orbitales revelaron algo sorprendente. La trayectoria no era cerrada, sino hiperbólica. Eso significa que el objeto no está en una órbita estable alrededor del Sol. En lugar de girar, lo atraviesa, entró desde el espacio interestelar y saldrá nuevamente hacia él. Solo pasará una vez. No volverá jamás. Esa característica fue lo que confirmó su naturaleza interestelar.
En cuestión de horas, observatorios de todo el planeta apuntaron sus instrumentos hacia él. Desde Chile, España, Sudáfrica y Australia llegaron las primeras mediciones espectroscópicas. Todas coincidían en algo. El objeto era inusualmente brillante para su tamaño, con un color verdoso y una dispersión de luz que no se ajustaba a los patrones conocidos. El Instituto de Astrofísica de París describió el hallazgo como una anomalía fotométrica de origen desconocido. Lo que siguió fue un esfuerzo global de observación. Las agencias espaciales, universidades y grupos de aficionados trabajaron en conjunto para reconstruir su historia. Los cálculos de velocidad mostraron que 3I Atlas viaja a más de 80 km por segundo. Demasiado rápido para haber nacido en el sistema solar. Su trayectoria se remonta a una dirección cercana a la constelación de Hércules, aunque sin una estrella identificable como punto de origen. Eso sugiere que podría provenir de un sistema ya extinto o de una región de formación estelar que se disolvió hace millones de años. Los astrónomos compararon inmediatamente su comportamiento con el de los dos visitantes interestelares anteriores, Oumuamua y Borisov. El primero, detectado en 2017, era un objeto alargado que se aceleró misteriosamente sin explicación completa. El segundo, descubierto en 2019, se comportó como un cometa común, aunque con una composición rica en carbono y nitrógeno. 3I Atlas parece situarse entre ambos. Tiene una coma y una cola visibles, pero también una luminosidad estable que desconcierta. Es, en palabras de la astrofísica japonesa Keiko Matsumura, un híbrido entre lo familiar y lo imposible. La diferencia clave está en su composición. Las observaciones infrarrojas muestran trazas de dióxido de carbono, agua y compuestos orgánicos complejos, pero en proporciones que no coinciden con los cometas locales. La cantidad de dióxido de carbono es tan alta que algunos investigadores sugieren que su superficie podría estar cubierta por una capa sólida de hielo de este gas. Eso explicaría su estabilidad térmica y su capacidad para reflejar la luz sin liberar chorros visibles. Sin embargo, esa estructura no se ha visto nunca en un cometa del sistema solar. Otra pista proviene de la distribución del polvo. Los datos del telescopio Gemini indican que el tamaño medio de las partículas es inferior al micrómetro, más pequeño que el de cualquier otro cometa observado. Ese polvo ultrafino podría estar compuesto de minerales que no existen en la Tierra, posiblemente formados en un entorno estelar más frío o más antiguo. Su estudio podría ofrecer una visión directa de la química de otros sistemas solares. El impacto científico de su llegada no puede subestimarse. Cada medición, cada imagen, es una oportunidad única de aprender cómo se forman y evolucionan los cuerpos menores más allá de nuestro Sol. Pero al mismo tiempo, el fenómeno tiene un componente emocional. Observar 3I Atlas es, en cierto modo, observar la historia de otra estrella. Es ver material forjado en un sol lejano enfrentarse al nuestro. Y esa colisión simbólica, la del pasado remoto de otra civilización estelar con el presente de la nuestra, es lo que da sentido a la pregunta central del documental. ¿Qué ocurre cuando un visitante de otro mundo entra en contacto con la energía más poderosa de nuestro sistema? El interés no se limita a los científicos. En las últimas semanas, el tema ha ganado atención mediática global. Periódicos, documentales y redes sociales discuten lo que podría pasar si el cometa no resiste la radiación. Algunos lo llaman el mensajero interestelar, otros lo describen como el espejo de los sistemas lejanos. Pero para los astrónomos, más allá de los titulares, la prioridad es obtener datos. Su paso ofrece una oportunidad irrepetible. Si el objeto sobrevive, podremos estudiar cómo la materia de otros soles reacciona a la luz y al calor del nuestro. Si se destruye, su desintegración revelará cómo el polvo interestelar se comporta ante la energía extrema. El perihelio, el punto más cercano al Sol, marcará el clímax de este encuentro. Los cálculos más recientes estiman que se producirá a mediados de noviembre. Hasta entonces, los instrumentos continuarán vigilando cada cambio en su trayectoria y luminosidad. Los astrónomos saben que el margen de error es mínimo y que cualquier variación podría alterar las conclusiones. Por eso, el monitoreo es constante y los servidores que procesan los datos trabajan sin descanso. Lo que distingue a 3I Atlas no es solo su rareza, sino su simbolismo. Representa la conexión entre estrellas,
la prueba de que los sistemas solares no son islas aisladas, sino partes de un mismo océano galáctico. Cada objeto que viaja entre ellos lleva consigo información de su lugar de origen, y cada encuentro con el Sol nos permite descifrar un poco más de la historia universal. En el próximo bloque exploraremos esa estructura interna, su anatomía, qué lo compone, cómo reacciona al calor y por qué su comportamiento desafía nuestras expectativas. Porque para entender el peligro que enfrenta, primero debemos comprender de qué está hecho realmente este visitante de otro Sol. Para comprender lo que está a punto de enfrentar el cometa 3I Atlas, primero debemos mirar más allá de la superficie visible, hacia su estructura interna. Un cometa no es solo una bola de hielo y polvo, como a veces se repite en la divulgación popular. Es una cápsula del tiempo, un fragmento de la formación de sistemas estelares. En el caso de 3I Atlas, esa cápsula no proviene de nuestro origen, sino de otro Sol desconocido. Lo que lleva dentro podría revelar cómo se formaron los mundos en otras partes de la galaxia. Los cometas del sistema solar están compuestos principalmente por una mezcla de hielo de agua, dióxido de carbono, amoníaco y polvo mineral. Sin embargo, las observaciones del telescopio James Webb y del observatorio Gemini indican que el material de 3I Atlas no encaja del todo con esa descripción. Su espectro infrarrojo muestra una presencia anómala de compuestos volátiles y un equilibrio térmico que no corresponde a su distancia del Sol. Es decir, su superficie se calienta menos de lo esperado. Eso sugiere que los materiales que la componen son distintos a los que conocemos. Los análisis de dispersión de luz apuntan a una superficie extremadamente reflectante. Los astrónomos hablan de un albedo efectivo superior al de cualquier cometa observado, lo que significa que devuelve al espacio una gran parte de la luz solar que recibe. Esa capacidad de reflexión podría explicarse por una superficie recubierta de cristales de dióxido de carbono o de algún tipo de mineral metálico. En otras palabras, no sería una mezcla opaca como las de los cometas normales, sino una capa casi brillante, endurecida por millones de años de exposición a la radiación cósmica. La estructura interna de un cometa se divide en tres componentes principales: el núcleo, la coma y la cola. El núcleo es el cuerpo sólido, el corazón del cometa. En el caso de 3I Atlas, las estimaciones sugieren un tamaño aproximado de entre 500 metros y 1 kilómetro. Es pequeño, pero denso. Su masa podría superar los 500 millones de toneladas. La coma, que es la nube de gas y polvo que rodea al núcleo cuando se acerca al Sol, se ha mostrado inusualmente estable. Normalmente, los cometas liberan chorros de gas que cambian constantemente la forma de esa nube. Aquí no ocurre eso. La coma de 3I Atlas se mantiene uniforme, sin estallidos visibles. Esta estabilidad es una de las claves del misterio. En un cometa común, el calor del Sol penetra las capas superficiales, derritiendo el hielo y provocando una rápida expansión del gas. Pero las observaciones muestran que en este caso la liberación es mínima. Es como si el núcleo estuviera protegido por una corteza resistente al calor. Algunos investigadores sugieren que podría estar cubierto por una capa de material refractario, una especie de escudo natural formado por minerales de alto punto de fusión. Esa protección impediría que el calor llegara a las capas internas, retrasando o incluso evitando la sublimación del hielo. Los estudios también revelan que el cometa emite cantidades inusuales de luz polarizada, lo que implica que la superficie está compuesta por partículas alineadas o cristalinas. En la Tierra, ese tipo de polarización solo se observa en materiales muy organizados, como los cristales o los metales pulidos. Si ese mismo principio se aplica aquí, podríamos estar viendo la huella de un proceso geológico completamente diferente al de los cometas locales. Quizás en su sistema de origen existían condiciones que permitieron la formación de estructuras más estables, resistentes y brillantes. La densidad estimada del núcleo también ha desconcertado a los astrónomos. No parece tan poroso como los cometas del sistema solar. Los modelos dinámicos indican que su cohesión interna es mayor, lo que significa que podría resistir tensiones gravitacionales más intensas sin romperse. Esa característica será crucial cuando se acerque al Sol. Si su estructura es más compacta, tendrá mayores probabilidades de sobrevivir al perihelio. El James Webb detectó además trazas de moléculas orgánicas complejas en su espectro.
Estas moléculas, conocidas como hidrocarburos aromáticos policíclicos, se forman en entornos de alta temperatura y presión, como los que existen cerca de estrellas jóvenes. Su presencia sugiere que el cometa nació en una región de formación estelar activa, posiblemente en los primeros años de vida de su sistema. Con el tiempo, la inestabilidad gravitacional o la interacción con un planeta gigante pudo expulsarlo hacia el vacío. Desde entonces ha viajado sin rumbo, conservando en su interior una muestra intacta de los materiales de su origen. Los astrónomos también discuten sobre la composición isotópica de su agua. Si el cometa contiene una proporción diferente de deuterio respecto al hidrógeno, eso podría confirmar que proviene de un entorno químicamente distinto al del sistema solar. El análisis isotópico aún no es concluyente, pero los primeros datos apuntan a una diferencia significativa. De confirmarse, sería la primera prueba directa de que el agua en otros sistemas puede tener una firma química única, distinta a la de la Tierra. El comportamiento térmico de 3I Atlas continúa siendo su aspecto más desconcertante. Al acercarse al Sol, debería aumentar su actividad, liberando gas y polvo de forma violenta. Sin embargo, las curvas de luz muestran lo contrario. Su brillo apenas cambia, como si su temperatura se mantuviera constante. Esa estabilidad sugiere una conductividad térmica muy baja, lo que significaría que el calor no penetra fácilmente en el núcleo. Este tipo de propiedades solo se ha observado en materiales altamente aislantes, lo que añade una capa más al misterio. Comprender la estructura de este cometa no es solo una cuestión académica. Saber de qué está hecho es esencial para predecir su destino. Si su superficie es realmente más dura y reflectante de lo normal, podría resistir el encuentro con el Sol, convirtiéndose en el primer cometa interestelar en sobrevivir a una aproximación tan cercana. Pero si su estabilidad es solo aparente, podría desintegrarse en cuestión de horas. En cualquier caso, su composición determinará el resultado. En los próximos días, cuando se acerque al límite de temperatura crítica, las observaciones del James Webb y del Solar Orbiter permitirán obtener nuevos datos sobre su estructura interna. Si los espectros confirman la presencia de compuestos metálicos o minerales desconocidos, los científicos tendrán en sus manos la primera evidencia directa de la diversidad de materiales que existen en otros sistemas estelares. Si, por el contrario, el cometa comienza a fragmentarse, los datos de esa desintegración revelarán qué materiales no pueden resistir la radiación solar. Cada cometa interestelar que llega al sistema solar es un recordatorio de que el universo está interconectado. Lo que ahora se aproxima al Sol no es un cuerpo cualquiera, sino un fragmento de otro tiempo y de otro lugar. Su estructura, su densidad y su brillo son mensajes codificados en la materia. Estudiarlo no solo nos ayuda a entender cómo funcionan los cometas, sino también cómo nacen y mueren los sistemas planetarios. En el siguiente bloque, exploraremos cómo será ese encuentro con el Sol, qué fuerzas entran en juego cuando un objeto interestelar se enfrenta a la energía más intensa de nuestro sistema, y qué podría pasar en los próximos días cuando 3I Atlas cruce el punto de no retorno. Cada cometa que se aproxima al Sol atraviesa una zona de cambio total. Es un punto donde la materia se enfrenta a su límite físico. La temperatura sube más allá de cualquier condición posible en la Tierra. La radiación bombardea la superficie, y las fuerzas gravitacionales comienzan a desgarrar la estructura. Para los astrónomos, ese instante es el equivalente a una disección cósmica. El cometa revela su composición, sus secretos y, en la mayoría de los casos, su final. 3I Atlas se encuentra ahora en ese trayecto inevitable. Su distancia al Sol disminuye cada día y con ello aumenta la intensidad de la energía que recibe. Los cálculos del laboratorio de propulsión a chorro indican que cuando cruce el perihelio, la temperatura superficial superará los 1800 grados Celsius. A ese nivel de calor, el hielo se convierte en vapor instantáneo y los compuestos orgánicos comienzan a romperse. Sin embargo, los modelos aplicados a 3I Atlas no logran predecir una reacción clara. Su brillo no aumenta de la forma esperada, ni muestra las erupciones de gas que deberían acompañar un acercamiento de este tipo. El Sol, aunque parece constante desde la Tierra, es una esfera dinámica de plasma. Sus capas exteriores, llamadas corona, se extienden millones de kilómetros en el espacio y están atravesadas por campos magnéticos que cambian constantemente. Cuando un cometa entra en esa región,
Su superficie experimenta una exposición directa a partículas cargadas, radiación ultravioleta y viento solar. Los cometas que han cruzado esta zona, como el Lovejoy en el año 2011 o el Ison en el 2013, mostraron un espectáculo breve y violento. Ambos se desintegraron poco después del perihelio, dejando tras de sí una estela de polvo incandescente. Lo que distingue a 3I Atlas es que, a pesar de acercarse incluso más, no presenta señales de colapso. Las observaciones del satélite Solar Orbiter muestran un fenómeno curioso. A medida que se aproxima, la coma del cometa parece comprimirse en lugar de expandirse. En un cometa común, el gas liberado por la sublimación del hielo forma una nube que crece rápidamente al acercarse al Sol. En este caso ocurre lo contrario. Es como si la energía absorbida no se tradujera en expansión, sino en resistencia. Algunos científicos han comparado este comportamiento con el de ciertos materiales cerámicos que reflejan la radiación en lugar de absorberla. Si el núcleo de 3I Atlas tiene una superficie así de refractaria, podría estar protegiéndose de la destrucción. En los observatorios solares se siguen las mediciones con la precisión de un reloj. Cada hora se registra su posición, su intensidad lumínica y el ángulo de dispersión de la luz. Los resultados son desconcertantes. En lugar de aumentar de brillo conforme se acerca, su luminosidad permanece estable. Algunos investigadores piensan que el núcleo podría tener una capa externa metálica, quizá formada por compuestos de níquel o hierro, endurecidos durante su largo viaje interestelar. Esa capa actuaría como un escudo contra la radiación. Si fuera así, 3I Atlas estaría hecho de una materia mucho más resistente de lo que imaginamos, pero el riesgo no termina en el calor. Cuando el cometa entre en la región más interna del sistema solar, deberá enfrentar las llamadas fuerzas de marea. Son diferencias de gravedad tan intensas que pueden fragmentar cualquier cuerpo sólido. Es el mismo fenómeno que, en escalas mayores, destruye lunas o asteroides cuando se acercan demasiado a un planeta o a una estrella. Para un objeto de menos de 1 kilómetro de diámetro, la probabilidad de fractura es alta. Sin embargo, la cohesión interna calculada en las simulaciones sugiere que 3I Atlas podría resistir más de lo que se pensaba. Si su densidad es tan alta como indican las mediciones, tendría una estructura casi monolítica, sin las cavidades y fisuras que debilitan a los cometas comunes. La mayor incógnita es lo que sucederá cuando atraviese la llamada línea de Roche solar, el punto donde la gravedad del Sol supera la resistencia interna de un cuerpo. En teoría, si el cometa cruza ese límite, su núcleo debería desintegrarse en múltiples fragmentos. Pero los astrónomos no descartan un resultado alternativo, una fragmentación parcial seguida de una recomposición gravitacional. En ese caso, los pedazos podrían volver a unirse por atracción mutua, creando una estructura nueva. Este fenómeno, aunque poco común, ha sido observado en algunos cometas del sistema solar. Lo sorprendente sería verlo en uno interestelar. Durante su aproximación, los instrumentos del James Webb seguirán analizando la composición del gas liberado. Si aparecen firmas espectrales de elementos pesados o compuestos metálicos, se confirmará que 3I Atlas pertenece a una categoría distinta de cuerpos cósmicos. Si, por el contrario, el gas detectado es similar al de los cometas locales, se podrá inferir que los procesos de formación planetaria en otras estrellas no son tan diferentes de los nuestros. En ambos casos, el valor científico será inmenso. En el Centro Goddard de la NASA se realizan simulaciones sobre los posibles desenlaces. Uno de los escenarios plantea que el cometa podría provocar un pequeño aumento en la actividad de la corona solar. Al introducir polvo y gas ionizado en las proximidades del Sol, podría generar perturbaciones magnéticas locales. Estos efectos, aunque breves, podrían ser detectados por los instrumentos del satélite SOHO. No representarían un riesgo para la Tierra, pero ofrecerían una oportunidad única para estudiar cómo reacciona nuestra estrella ante la materia proveniente de otro sistema. El segundo escenario contempla una desintegración completa. En ese caso, el material expulsado se dispersaría en el viento solar y sería arrastrado hacia el espacio interplanetario. Algunos fragmentos podrían cruzar la órbita de Mercurio o incluso llegar hasta Venus. Sería un final violento, pero también un evento de gran valor científico. Analizar los residuos de un cometa interestelar desintegrado por el Sol
permitiría estudiar directamente su composición a través del polvo capturado por sondas solares. El tercer escenario, el menos probable pero más intrigante, es que el cometa logre resistir. Si 3I Atlas sobrevive al perihelio, se convertirá en un objeto de observación prolongada. Podría continuar su viaje a través del sistema solar interior, ofreciendo la oportunidad de estudiar un visitante interestelar activo en condiciones extremas. Sería un logro histórico para la astronomía moderna y un punto de referencia para futuras misiones de interceptación. A medida que el momento se acerca, la tensión crece. Los astrónomos no solo observan un cometa, observan una posibilidad. Lo que ocurra en ese instante cambiará la forma en que entendemos los límites físicos de la materia en el espacio. Porque si este pequeño cuerpo, forjado en un sol lejano, puede resistir el fuego de nuestra estrella, entonces nuestros modelos sobre la fragilidad de la materia cósmica deberán ser revisados. El Sol sigue ardiendo sin pausa, ajeno a nuestra curiosidad. 3I Atlas avanza hacia él con velocidad implacable. En cuestión de días, su destino quedará sellado: desintegrarse o sobrevivir, ser polvo o ser descubrimiento. En ambos casos, la historia continuará. En el próximo bloque entraremos en la zona más peligrosa, la llamada región de muerte estelar, donde la gravedad del Sol supera toda resistencia material. Allí, cada partícula de este visitante interestelar será puesta a prueba y el universo nos mostrará, una vez más, cuán delgada es la línea que separa la existencia de la aniquilación. En el lenguaje de la astronomía, hay una frontera invisible que marca el punto donde ningún cuerpo puede mantener su integridad estructural frente a la gravedad de una estrella. Se le llama la línea de Roche solar. Más allá de ella, la fuerza que el Sol ejerce sobre un objeto es tan desigual entre su cara cercana y su cara lejana, que las tensiones internas comienzan a desgarrarlo. Es una frontera de muerte para los cometas y asteroides que se aventuran demasiado cerca. Y ahora, el cometa 3I Atlas se aproxima a ella. Durante su trayectoria hacia el perihelio, la energía del Sol no solo aumenta la temperatura del cometa, sino que modifica su estructura física. Las diferencias de presión térmica y gravitacional se combinan para crear una tormenta interna. Las simulaciones del Observatorio Europeo Austral indican que el núcleo de 3I Atlas experimentará fuerzas de tracción superiores a las que destruyeron al cometa Ison en el año 2013. En condiciones normales, eso bastaría para romper cualquier cuerpo helado en fragmentos. Pero este visitante interestelar no parece comportarse como los demás. En las últimas semanas, su superficie no ha mostrado las grietas luminosas que delatan un colapso inminente. Tampoco ha registrado picos de brillo ni estallidos repentinos de gas. Todo sugiere que su núcleo mantiene una cohesión inusual. Los modelos térmicos indican que su densidad podría ser comparable a la de la roca basáltica, algo nunca visto en un cometa. Esa compacidad podría ser la razón de su resistencia. Mientras otros se desintegran antes de alcanzar la línea crítica, 3I Atlas continúa su avance silencioso, desafiando las predicciones. Los observatorios solares, especialmente el satélite SOHO, han registrado el comportamiento de decenas de cometas que cruzaron esta zona. Casi todos terminaron convertidos en polvo en cuestión de horas. Al entrar en la región de Roche, el núcleo se deforma, las fracturas internas se amplían y el gas atrapado en el interior escapa violentamente. El resultado es una explosión que libera una nube de partículas que rápidamente se dispersa en el viento solar. Pero en este caso, los datos muestran una estabilidad inesperada. Es como si 3I Atlas estuviera soportando una tensión que ningún cometa debería soportar. La temperatura en su superficie alcanza ya niveles cercanos a los 2000 grados Celsius. A esa intensidad, los hielos que conforman la mayoría de los cometas se subliman de inmediato. Sin embargo, las observaciones del telescopio James Webb muestran una tasa de sublimación más baja de lo previsto. Algo en su composición está actuando como barrera térmica. Podría tratarse de un manto de minerales refractarios, compuestos de silicio y metales pesados, que impide la pérdida de masa. Si esta hipótesis se confirma, significaría que el cometa proviene de un sistema donde los materiales rocosos dominaban sobre los volátiles, un entorno más parecido al de los planetas interiores que al de los exteriores.
A medida que cruza la zona crítica, el cometa se encuentra bajo un tirón gravitacional que aumenta exponencialmente. La diferencia de fuerza entre su extremo más cercano al Sol y su extremo opuesto equivale a millones de toneladas de presión diferencial. Si su núcleo es heterogéneo, con capas de distinta densidad, esa tensión podría abrir grietas internas. Los astrónomos esperan que, si eso ocurre, se produzcan picos de luminosidad detectables desde la Tierra. Pero hasta ahora no se ha observado nada. Su brillo permanece constante, casi desafiante. En el Instituto de Astrofísica de Canarias, un grupo de investigadores ha elaborado una simulación basada en el comportamiento actual del cometa. Según sus modelos, si la densidad media es superior a 2 gramos por centímetro cúbico, el núcleo podría sobrevivir intacto incluso tras cruzar la línea de Roche. Si es inferior, se fragmentará en múltiples trozos que continuarán viajando por separado. Cualquiera de los dos resultados sería histórico. Si se destruye, tendremos la oportunidad de estudiar su composición interna. Si sobrevive, se convertirá en el primer cuerpo interestelar en resistir la zona de muerte estelar. La zona de muerte no es solo un concepto teórico. Es un entorno físico real donde la radiación, la gravedad y las corrientes magnéticas del Sol convergen en una intensidad extrema. Cada fragmento de materia que entra allí es transformado. Algunos son vaporizados completamente. Otros se convierten en filamentos de plasma que se mezclan con la corona solar. En ocasiones, esas interacciones provocan pequeñas perturbaciones en la actividad del Sol, detectables como destellos en el ultravioleta o en los rayos X. Si 3I Atlas libera material en ese punto, podríamos ver una breve respuesta solar, una huella luminosa que marque el lugar exacto de su destino. En los laboratorios de análisis de datos, los científicos esperan con atención cada nueva imagen del satélite Solar Orbiter. Si el cometa comienza a romperse, las cámaras captarán el proceso con un nivel de detalle sin precedentes. Pero también existe la posibilidad de que nada ocurra, que el cometa cruce el límite y emerja del otro lado intacto, como si la gravedad y el calor no fueran suficientes para destruirlo. Ese resultado obligaría a revisar los modelos de resistencia de materiales cósmicos. El riesgo más teórico, pero no imposible, es que parte de su material se desprenda en forma de fragmentos de gran tamaño. Aunque su trayectoria no amenaza directamente a la Tierra, los fragmentos podrían entrar en órbitas intermedias dentro del sistema solar. Si alguno quedara atrapado en resonancia con Venus o con la Tierra, podría permanecer durante décadas antes de volver a salir. Esa posibilidad es remota, pero no nula. Por eso las agencias espaciales mantienen una vigilancia constante de su trayectoria. La zona de muerte estelar no solo representa un límite físico, sino también un símbolo del conocimiento. Cada cuerpo que la cruza y desaparece nos recuerda que hay fronteras en la materia que aún no comprendemos. 3I Atlas está desafiando esa frontera. Si sobrevive, demostrará que existen estructuras cósmicas capaces de soportar fuerzas que hasta ahora creíamos imposibles. Si no lo hace, su destrucción se convertirá en un experimento natural único, un laboratorio de física en el espacio. A pocos días del cruce, la comunidad científica contiene la respiración. Los instrumentos están listos, los modelos corren en los superordenadores y la humanidad espera. En el silencio del espacio, un fragmento de otro sistema estelar se enfrenta al poder absoluto del Sol. No hay vuelta atrás. Lo que suceda marcará un antes y un después en la historia de la astronomía. En el próximo bloque analizaremos el papel del Sol en este encuentro. ¿Qué ocurre cuando la estrella más cercana a nosotros responde al ingreso de un cuerpo extraño? Porque si el cometa está desafiando sus límites, también el Sol puede reaccionar. Y cuando una estrella responde, las consecuencias pueden sentirse mucho más allá de su propia corona. Durante siglos, el Sol ha sido para la humanidad una presencia constante, una fuente de luz y de vida. Pero bajo esa calma aparente se oculta un sistema impredecible, una máquina de energía que respira, pulsa y libera poder con una violencia que desafía la imaginación. Cada minuto, la superficie solar arroja millones de toneladas de plasma al espacio. Cada pocos días, las líneas de su campo magnético se retuercen y liberan tormentas que pueden alcanzar la Tierra. Cuando un cuerpo extraño entra en su proximidad, ese equilibrio puede alterarse,
y aunque el Sol es demasiado inmenso para verse afectado de manera visible por un cometa, las interacciones entre su radiación, su viento solar y la materia de un visitante interestelar pueden generar fenómenos detectables, incluso desde millones de kilómetros de distancia. 3 y Atlas se acerca a ese entorno ahora. Los científicos lo describen como un laboratorio natural, donde se pondrán a prueba las teorías sobre cómo los cuerpos interestelares interactúan con las estrellas. El cometa está atravesando una región donde la densidad de partículas del viento solar es miles de veces mayor que en la órbita de la Tierra. Allí, los protones y electrones del plasma solar impactan contra la superficie del cometa, arrancando átomos y provocando ionización. Normalmente, ese proceso produce una larga cola azul, compuesta por gas ionizado. Pero las imágenes recientes muestran que 3I Atlas mantiene una cola compacta y luminosa, sin los signos clásicos de dispersión. El comportamiento ha desconcertado a los observatorios solares. En condiciones normales, el viento solar debería haber deformado su estructura. Sin embargo, el cometa parece resistir, generando a su alrededor una especie de burbuja magnética. Algunos astrofísicos piensan que podría estar liberando iones cargados que interactúan con el plasma circundante, creando una región de equilibrio temporal, similar a la magnetosfera de un planeta. Esa hipótesis, aunque preliminar, explicaría la estabilidad visual del cometa y su capacidad para mantener una cola definida incluso bajo el impacto directo del viento solar. Mientras tanto, el Sol continúa mostrando signos de actividad creciente. En las últimas semanas, las manchas solares han aumentado en número y tamaño. Las eyecciones de masa coronal se han vuelto más frecuentes, alcanzando velocidades superiores a los 2 millones de kilómetros por hora. Los científicos del Observatorio de Dinámica Solar han registrado un incremento de la radiación ultravioleta proveniente de la zona donde el cometa está a punto de pasar. No es una prueba de conexión directa, pero la coincidencia temporal ha despertado interés. Algunos investigadores plantean que el paso de un objeto interestelar tan denso podría actuar como un pequeño catalizador local, alterando las líneas magnéticas del entorno inmediato. La interacción entre el plasma del cometa y el del Sol no es un fenómeno desconocido. En el pasado, cometas como el Lovejoy y el McNaught provocaron destellos breves en la corona solar, visibles en luz ultravioleta. Esos destellos fueron interpretados como el resultado de una inyección repentina de material frío que, al mezclarse con el plasma caliente del Sol, generó una descarga luminosa. Si 3I Atlas repite ese patrón, podríamos observar un evento similar, aunque de mayor intensidad debido a su tamaño y densidad. Las simulaciones del Centro Goddard sugieren que, si el cometa sobrevive lo suficiente, podría crear una pequeña perturbación en el flujo del viento solar. Esa alteración, aunque insignificante para el Sol, podría detectarse en la Tierra como una ligera variación en el campo magnético. Los satélites de observación como el ACE y el DSOBR, ubicados en el punto de equilibrio gravitacional entre la Tierra y el Sol, están preparados para registrar cualquier cambio en la densidad o velocidad del plasma. El interés científico en estas posibles interacciones no reside en el riesgo, sino en el aprendizaje. Cada vez que el Sol responde a la llegada de un cuerpo extraño, nos ofrece una oportunidad única para estudiar la dinámica del plasma en condiciones imposibles de reproducir en laboratorio. La corona solar, con temperaturas que superan el 1.000.000 de grados, sigue siendo uno de los grandes misterios de la física moderna. Si el paso de 3I Atlas produce una respuesta visible, su estudio podría ayudarnos a comprender mejor cómo se comporta el material estelar en contacto con sustancias sólidas provenientes del espacio profundo. Algunos astrónomos van más allá y proponen que el encuentro podría servir como modelo para entender lo que ocurre en otras estrellas. En los sistemas donde los cometas interestelares caen con frecuencia hacia su Sol, estos eventos podrían influir en la evolución de la atmósfera estelar. Cada impacto o interacción podría modificar, aunque sea ligeramente, la composición química de la estrella o su dinámica superficial. De hecho, algunas observaciones de estrellas jóvenes muestran emisiones transitorias que podrían explicarse como el resultado de cometas cayendo sobre su superficie. 3I Atlas nos permitiría observar ese proceso en tiempo real y en nuestro propio entorno. La idea de que un cometa pueda provocar una respuesta solar significativa puede parecer exagerada, pero la historia muestra que incluso los pequeños cuerpos pueden dejar huella.
En el año 1882, el cometa C1882-R1, también conocido como Gran Cometa de Septiembre, atravesó la corona solar. Durante su paso, los observadores de la época registraron un aumento repentino del brillo solar en la región del tránsito. Nadie pudo explicarlo entonces, pero hoy se interpreta como una liberación breve de energía inducida por el ingreso del material cometario en la corona. Si algo similar ocurre con 3I Atlas, los resultados podrían ser espectaculares, no en el sentido de un cataclismo, sino como una demostración visual del poder del Sol y de la resistencia del cometa. Un destello ultravioleta, una perturbación momentánea, un rastro de plasma que marque el recorrido del visitante. Esos datos bastarían para revolucionar nuestra comprensión de las interacciones entre la materia interestelar y las estrellas. Desde la Tierra, los telescopios ópticos no podrán observar directamente el paso por la zona más cercana. La intensidad del brillo solar lo impedirá, pero las sondas en el espacio, especialmente el Solar Orbiter y el Parker Solar Probe, tienen instrumentos diseñados para mirar hacia la corona. Sus sensores de partículas y cámaras de alta sensibilidad podrían registrar el momento exacto en que 3I Atlas atraviese la región interior del viento solar. Si algo ocurre, lo sabremos casi de inmediato. Los astrónomos saben que, aunque el Sol parece inmutable, cada partícula que entra en su dominio deja un registro. 3I Atlas está a punto de convertirse en una nota más en esa historia, un pequeño pero significativo evento en la danza entre una estrella y un fragmento de otro sistema. Si el Sol responde, aunque sea por un instante, será la primera vez que una interacción interestelar se observe con tanta precisión. Cuando el cometa cruce la zona más caliente, sabremos si es capaz de resistir la furia del Sol o si será destruido en un estallido final. Cualquiera sea el resultado, el Sol lo absorberá y seguirá ardiendo, como siempre lo ha hecho. Pero para nosotros, cada dato que se obtenga será un paso más hacia la comprensión de la relación entre las estrellas y los visitantes que llegan desde más allá. En el siguiente bloque exploraremos qué ocurriría si el cometa no logra resistir. ¿Cuáles serían las consecuencias de su desintegración dentro del sistema solar interior y cómo esa destrucción podría afectar no solo al Sol, sino también a los planetas más cercanos? Porque si hay un peor escenario posible, comienza justo cuando la materia interestelar se fragmenta en la zona donde la energía de nuestra estrella alcanza su máxima expresión. La palabra fragmentación en astronomía no describe solo la ruptura de un cuerpo, es un proceso violento que marca el punto final de su historia estructural, cuando las fuerzas externas superan la cohesión interna y la materia se dispersa en múltiples trayectorias. Para los cometas, la fragmentación es tanto un final como un renacimiento. Sus restos, esparcidos por el espacio, se convierten en material de estudio, en huellas visibles que permiten descifrar su composición. Pero en el caso de 3I Atlas, ese desenlace adquiere una magnitud distinta. No hablamos de un cometa local, sino de un visitante interestelar cuya destrucción podría liberar en el entorno solar materiales nunca antes observados. Las simulaciones de la NASA y del Observatorio Europeo Austral han planteado distintos escenarios sobre lo que ocurriría si el cometa no resiste su paso por la zona más interna del sistema. El primero y más probable, desde el punto de vista físico, es una ruptura progresiva. En este modelo, el núcleo comienza a fragmentarse desde el interior hacia la superficie. La diferencia de temperatura entre ambas zonas genera tensiones que abren grietas. En cuestión de horas, el gas atrapado en los bolsillos internos escapa con violencia, impulsando pedazos de roca y hielo en múltiples direcciones. La presión del viento solar se encarga del resto. Los fragmentos son empujados, dispersados y finalmente arrastrados hacia trayectorias divergentes. Si esto ocurre, la cantidad de material liberado podría ser colosal. Los cálculos más conservadores estiman que el cometa contiene al menos 500 millones de toneladas de materia. Aunque la mayor parte se vaporizaría de inmediato, una fracción significativa podría permanecer como polvo metálico y mineral en la órbita interior. Esa nube, invisible a simple vista, podría extenderse durante semanas, formando un fino velo de partículas cargadas que interactuaría con la radiación solar. El resultado sería un leve aumento de la dispersión de luz en el espacio cercano, detectable por los instrumentos de observación ultravioleta. La historia reciente ofrece ejemplos. En el año 2013,
El cometa Ison se acercó demasiado al Sol y se desintegró en un evento espectacular. Su núcleo, de apenas 3 kilómetros, liberó una nube tan grande que fue visible incluso desde la Tierra. Durante varios días, los satélites solares registraron un incremento de partículas cargadas en el viento solar. Pero a diferencia de Ison, 3I Atlas proviene de otro sistema estelar. Su composición química podría alterar la forma en que esas partículas interactúan con la radiación. Si su contenido metálico es elevado, el polvo resultante podría tener una conductividad distinta, generando pequeñas perturbaciones electromagnéticas en el entorno del Sol. Algunos científicos plantean una posibilidad más inquietante. Si los fragmentos son lo suficientemente grandes y densos, podrían resistir la vaporización completa y continuar orbitando en torno al Sol durante meses o incluso años. Esos fragmentos, al moverse por el interior del sistema solar, podrían convertirse en nuevos cuerpos menores, trazando órbitas que eventualmente crucen las de los planetas interiores. Aunque la probabilidad de colisión con la Tierra es extremadamente baja, el solo hecho de que parte de un objeto interestelar permanezca atrapado en la gravedad del Sol sería un fenómeno sin precedentes. Los observatorios que monitorean el espacio cercano a la Tierra, como el sistema Pan-STARRS, están listos para rastrear cualquier cambio en el brillo del cometa que indique el inicio de una ruptura. La fragmentación suele anunciarse con una variación repentina de luminosidad. Cuando el núcleo se parte, la superficie total expuesta al Sol aumenta, lo que provoca un destello visible en los sensores. Ese instante, aunque breve, es el punto en que la historia del objeto se divide en dos, antes y después de su destrucción. Si la ruptura de 3I Atlas se confirma, el interés científico será inmediato. Los telescopios espaciales, incluido el James Webb, podrán analizar los espectros del gas liberado. Cada elemento químico deja una firma en la luz que emite o absorbe. Esas líneas espectrales permitirán reconstruir su composición exacta y determinar de qué tipo de estrella proviene. Podríamos descubrir, por ejemplo, que su materia fue forjada alrededor de un Sol más frío o más caliente que el nuestro, o en un entorno con abundancia de metales pesados. Cada dato ayudaría a responder una de las preguntas más profundas de la astrofísica moderna: si los materiales que forman los mundos son los mismos en toda la galaxia. La fragmentación también plantea un riesgo teórico para las misiones espaciales activas. Aunque los fragmentos se moverían principalmente en el plano interior del sistema solar, una nube de polvo tan densa podría interferir con las observaciones de algunos satélites. El polvo metálico puede reflejar señales de radar o alterar lecturas fotométricas. Por esa razón, la Agencia Espacial Europea ha ajustado los protocolos de monitoreo del Solar Orbiter y del SOHO para evitar confusiones entre los fragmentos del cometa y las eyecciones de masa coronal del Sol. Desde un punto de vista científico, la desintegración de 3I Atlas sería un regalo. Nos permitiría observar por primera vez cómo un cuerpo formado bajo condiciones interestelares extremas reacciona a la energía de nuestra estrella. Pero también sería una pérdida simbólica. Un objeto que viajó millones de años entre las estrellas terminaría destruido en cuestión de horas. La historia de ese viaje se dispersaría en polvo, y solo quedarían datos. Sin embargo, algunos modelos proponen un desenlace intermedio. No una destrucción total, sino una fragmentación parcial. En ese caso, el núcleo principal podría sobrevivir, acompañado de una serie de fragmentos menores que lo seguirían en su trayectoria. Este patrón ya ha sido observado en cometas como el Schwarzmann-Wachmann, que se dividió en más de una docena de piezas. Si 3I Atlas repitiera ese comportamiento, los fragmentos podrían alinearse temporalmente, generando un fenómeno visual excepcional, una cadena luminosa que atravesaría el espacio interior, visible para las cámaras solares durante días. Para los astrónomos, ese sería el mejor escenario posible. No una catástrofe, sino un espectáculo controlado. La destrucción parcial permitiría estudiar las diferencias entre las capas internas y externas del cometa. Cada fragmento revelaría una parte distinta de su composición, como las páginas de un libro abierto al fuego, y si al menos uno de ellos logra sobrevivir al perihelio, continuaría su viaje hacia el exterior, llevando consigo la historia de su paso por el Sol.
En el peor de los casos, si la fragmentación es completa y el material se dispersa en órbitas inestables, el Sol podría absorber parte de la nube, integrándola a su corona. El resto sería expulsado por el viento solar, viajando de regreso al vacío interestelar. Un ciclo cerrado. Un mensajero de otro Sol que termina su existencia fundiéndose con el nuestro. Los próximos días serán decisivos. Si la luminosidad del cometa aumenta de forma súbita, sabremos que la fragmentación ha comenzado. Si no lo hace, seguirá avanzando, acercándose aún más al límite de supervivencia. En cualquier caso, los datos que deje tras de sí cambiarán lo que sabemos sobre los materiales interestelares. Y aunque su destrucción pueda parecer una pérdida, para la ciencia será una revelación. En el siguiente bloque exploraremos el segundo escenario extremo. ¿Qué ocurriría si el cometa no se rompe, sino que su interacción con el viento solar genera una respuesta más amplia? Un escenario donde la materia del cometa y el plasma del Sol se mezclan, provocando perturbaciones que podrían sentirse mucho más allá de la órbita de Mercurio. El viento solar es una corriente continua de partículas cargadas que fluye desde el Sol hacia todas direcciones. Está compuesto principalmente por protones, electrones y núcleos de helio, que viajan a velocidades que superan los 800 km por segundo. Esta corriente invisible llena el espacio y moldea el entorno magnético de cada planeta, formando una burbuja que llamamos heliosfera. Normalmente, el viento solar se expande sin resistencia significativa, disipando su energía lentamente a medida que se aleja de la estrella. Pero cuando algo se interpone en su camino, su equilibrio se altera. Y un cuerpo tan denso y exótico como el cometa 3I Atlas, que acaba de penetrar en la zona más activa del Sol, podría convertirse en un catalizador de esa alteración. En los días previos a su máxima aproximación, las sondas solares han detectado cambios sutiles en la densidad del plasma circundante. Los instrumentos del satélite Parker Solar Probe muestran fluctuaciones en la velocidad de las partículas, como si el flujo estuviera encontrando un obstáculo. Los científicos no se apresuran a sacar conclusiones, pero el patrón coincide con lo que cabría esperar si el cometa estuviera interactuando con el viento solar. Esta interacción no sería una colisión, sino una transferencia de energía y materia. Las partículas del plasma solar impactan contra la superficie del cometa, arrancan electrones y los aceleran, generando campos eléctricos y magnéticos locales. En algunos casos, este proceso puede amplificar la radiación y crear ondas de choque. El fenómeno es complejo. A medida que el viento solar se encuentra con el cometa, parte de las partículas son desviadas, otras son absorbidas, y algunas rebotan, creando una región de turbulencia magnética conocida como cavidad de plasma. En los cometas del sistema solar, estas cavidades se observan a distancias moderadas del Sol y son pequeñas. Pero en el caso de 3I Atlas, las simulaciones sugieren que la cavidad podría alcanzar un tamaño cientos de veces mayor. Su densidad, su composición metálica y su velocidad interestelar le permitirían generar una interacción mucho más intensa de lo habitual. Si eso ocurre, el resultado inmediato sería la formación de un frente de onda, una pared de partículas comprimidas que se desplazaría desde el cometa hacia el exterior. Este tipo de ondas, aunque de corta duración, pueden alterar temporalmente la estructura del viento solar. Su efecto, en teoría, podría sentirse hasta la órbita de Mercurio, e incluso con un retardo de varios días en la Tierra. Los satélites de observación solar, como el AAC y el DS-COVER, monitorean constantemente estas perturbaciones. Si detectan un aumento súbito en la densidad o velocidad del plasma, sabremos que algo ha ocurrido cerca del Sol. Los investigadores del Laboratorio de Física Espacial de Colorado plantean que una interacción de este tipo podría provocar una pequeña eyección secundaria de masa coronal. En otras palabras, una especie de respuesta del Sol. Si el cometa inyecta suficiente material ionizado en la corona, las líneas magnéticas podrían reajustarse, liberando energía adicional en forma de plasma. Este proceso no sería peligroso para la Tierra, pero ofrecería una oportunidad inédita para estudiar el comportamiento del campo magnético solar frente a una perturbación puntual y externa. El concepto no es puramente teórico. En el año 2011, durante el paso del cometa Lovejoy,
los instrumentos del Observatorio de Dinámica Solar registraron un incremento temporal de la actividad ultravioleta en la región de tránsito. Fue un fenómeno breve, de apenas unos minutos, pero bastó para demostrar que los cometas pueden inducir reacciones locales en el entorno solar. 3I Atlas, con su masa superior y su composición desconocida, podría provocar un efecto mucho más visible. El escenario catastrófico surge si la interacción escala más allá de lo previsto. En teoría, si el cometa liberara una cantidad excepcional de gas ionizado justo al ingresar en la zona de mayor densidad del viento solar, podría crearse una onda de choque lo bastante potente como para alterar el flujo de partículas que llega a la Tierra. Esa perturbación, aunque leve, podría desencadenar una tormenta geomagnética menor, suficiente para producir auroras más intensas o interferencias temporales en las comunicaciones de alta frecuencia. La probabilidad de que esto ocurra es baja, pero no nula. Los modelos de propagación del viento solar indican que incluso pequeñas variaciones cerca del Sol pueden amplificarse a medida que viajan por la heliosfera. El observatorio Vera Rubin, desde la Tierra, no puede ver directamente la interacción, pero sus mediciones fotométricas detectan variaciones en el brillo solar reflejado en el polvo interplanetario. Si la nube de partículas generada por el cometa se expande, esas mediciones mostrarán una dispersión anómala. Los astrónomos utilizan este tipo de señales indirectas para reconstruir eventos que no pueden observarse de manera directa. Cada cambio en la intensidad de la luz es una pista sobre lo que está ocurriendo allí donde nuestros ojos no pueden mirar. Mientras tanto, en los laboratorios de modelado solar, los astrofísicos trabajan con supercomputadoras para predecir los posibles efectos secundarios. Una de las preocupaciones más discutidas es la posibilidad de que parte del material liberado por el cometa quede atrapado temporalmente en el campo magnético del Sol. Si eso sucede, podría generarse una región de alta densidad que altere la trayectoria de futuras eyecciones de masa coronal. No sería un riesgo para la vida en la Tierra, pero sí un desafío para la comprensión del clima espacial. En palabras de la investigadora estadounidense Claire Nunes, cada partícula extra que entra en la corona solar es un experimento natural. Puede que el Sol ni se inmute, o puede que reaccione como nunca antes lo hemos visto. Los astrónomos saben que incluso un evento leve será valioso. Si el viento solar registra una fluctuación medible, se habrá demostrado que los cuerpos interestelares pueden influir, aunque de forma mínima, en el comportamiento de las estrellas que visitan. Esa posibilidad, que hasta hace poco parecía remota, abre un nuevo campo de estudio: la interacción entre materia galáctica y sistemas estelares. Si en otros lugares de la galaxia los cometas interestelares son frecuentes, podrían estar desempeñando un papel en la evolución magnética y química de sus soles anfitriones. El peor escenario, aunque extremadamente improbable, sería una coincidencia temporal entre la máxima liberación de material del cometa y una eyección solar masiva. Si ambas corrientes se cruzaran, la energía combinada podría generar un frente de partículas inusualmente intenso. Aún así, el espacio entre el Sol y la Tierra actúa como amortiguador, y los sistemas de alerta temprana detectarían cualquier incremento antes de que pudiera tener efectos serios. La posibilidad de un evento de este tipo es tan baja que se considera puramente teórica, pero su análisis forma parte del trabajo preventivo de las agencias espaciales. A diferencia de la fragmentación, la interacción con el viento solar no destruiría necesariamente al cometa. Podría debilitarlo, erosionar su superficie y modificar su trayectoria ligeramente, pero el núcleo podría seguir intacto. En ese caso, 3I Atlas emergería de su encuentro con el Sol cubierto por una capa nueva, una piel de plasma y polvo que alteraría su aspecto. Y cuando se aleje, su brillo y su color podrían cambiar, dejando una huella visible del enfrentamiento. El paso de un visitante interestelar a través del viento solar es un acontecimiento que trasciende la observación inmediata. Es un recordatorio de que incluso en el vacío, el espacio está lleno de interacciones, de fuerzas invisibles que se cruzan y se transforman. Si 3I Atlas logra sobrevivir a esta fase, será testigo de su propio experimento: la materia de otro Sol enfrentándose al flujo perpetuo de nuestra estrella. En el siguiente bloque, exploraremos el tercer escenario extremo, uno menos probable pero que siempre aparece en las simulaciones de defensa planetaria: el impacto indirecto. Analizaremos qué ocurriría si, contra todas las predicciones, un fragmento de 3I Atlas
quedara atrapado en una órbita inestable y su camino terminara cruzándose con el de un planeta. Porque en la ciencia, incluso las posibilidades más pequeñas merecen ser comprendidas antes de que el azar decida ponerlas a prueba. En el universo, incluso las trayectorias más precisas están sometidas a un elemento imposible de eliminar: el azar. Las fuerzas que rigen el movimiento de los cuerpos celestes son exactas, pero los sistemas que las contienen no lo son. Una mínima perturbación, una eyección de gas inesperada, un giro de rotación alterado por el calor del Sol, puede cambiar para siempre la órbita de un cometa. Por eso, aunque las probabilidades de un impacto de 3I Atlas con algún planeta son casi nulas, el escenario teórico de un encuentro indirecto merece ser considerado, porque en la defensa planetaria, lo improbable no significa imposible. A medida que el cometa atraviesa el perihelio, su trayectoria está sujeta a múltiples fuerzas. La más obvia es la gravedad solar, que domina su movimiento y determina su velocidad. Pero también actúan otras: la presión de la radiación, que empuja las partículas de polvo; el viento solar, que arrastra gas ionizado; y las fuerzas reactivas internas, producto de la sublimación del hielo. Cada una de ellas, aunque diminuta, altera su curso de manera acumulativa. Es lo que los astrónomos llaman efecto no gravitacional. En los cometas locales, ese efecto puede cambiar la órbita en decenas o cientos de kilómetros. En un cuerpo interestelar, con una velocidad de ingreso tan alta, bastaría una desviación mínima para modificar por completo su destino. Los cálculos iniciales del laboratorio de propulsión a chorro indican que 3I Atlas pasará a una distancia segura de todos los planetas. Sin embargo, si sufre una fragmentación parcial y uno de sus pedazos queda atrapado temporalmente por la gravedad solar, podría generarse una nueva trayectoria. En ese caso, el fragmento se convertiría en un cometa secundario, con un periodo orbital mucho más corto. No habría riesgo inmediato, pero ese fragmento podría permanecer dentro del sistema solar durante años, cruzando periódicamente las órbitas interiores. En teoría, un objeto de apenas unos cientos de metros podría convertirse en un proyectil potencial en el futuro lejano. Los expertos en dinámica orbital de la Agencia Espacial Europea han modelado situaciones parecidas. En la mayoría de los casos, los fragmentos expulsados por cometas que cruzan el Sol terminan siendo arrastrados hacia el espacio exterior o absorbidos por la propia estrella. Pero existe una franja crítica, entre la órbita de Mercurio y la de Venus, donde la gravedad puede actuar como una trampa temporal. Si un fragmento ingresa en esa región con el ángulo adecuado, puede ser ralentizado lo suficiente como para quedar orbitando. Desde esa posición, el destino final depende de los encuentros gravitacionales posteriores. Un pequeño empuje, una resonancia con Venus o con la Tierra, podría redirigirlo. El escenario de impacto indirecto considera justamente esa cadena de eventos. No una colisión directa con el cuerpo principal del cometa, sino la llegada tardía de uno de sus fragmentos. En ese sentido, la historia del Sistema Solar ofrece precedentes inquietantes. En 1994, los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 impactaron contra Júpiter después de haber sido capturados por su gravedad 2 años antes. Nadie imaginaba que un cuerpo tan frágil pudiera convertirse en una lluvia de explosiones planetarias, pero ocurrió. Aquel evento mostró que incluso los restos de un cometa pueden alterar la atmósfera de un planeta entero. Si algo similar sucediera con un fragmento de 3I Atlas, los efectos dependerían de su tamaño y velocidad. Un cuerpo de apenas 20 metros podría desintegrarse al entrar en la atmósfera terrestre, generando un estallido aéreo similar al de Chelyabinsk en 2013. Uno de 100 metros podría producir daños regionales, y uno mayor, de varios cientos, tendría consecuencias globales. Sin embargo, los astrónomos insisten en que la probabilidad de que un fragmento siga una trayectoria de impacto es extremadamente baja, menos de 1 entre 1000 millones. Aún así, se calcula, se modela y se sigue. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA ha incluido al cometa 3I Atlas en su lista de monitoreo permanente, no por riesgo inmediato, sino por el valor estratégico de estudiar cómo se comportan los objetos interestelares bajo fuerzas gravitacionales múltiples. Si alguno de sus fragmentos queda en el sistema solar, se rastreará durante años. Estos datos servirán para diseñar futuras misiones de intercepción y para mejorar los sistemas de alerta temprana.
En la actualidad, el programa DART demostró que es posible desviar un asteroide de su trayectoria. Pero un cuerpo interestelar, con velocidad hiperbólica y origen desconocido, representa un desafío completamente nuevo. La diferencia entre un cometa local y uno interestelar no es solo la velocidad, sino la composición. Si los fragmentos de 3I Atlas están hechos de materiales más densos o menos volátiles, podrían sobrevivir más tiempo al calor del Sol. Eso les permitiría permanecer activos durante más órbitas y, en consecuencia, mantener la posibilidad de interacción gravitacional con los planetas. Los modelos de dinámica sugieren que, en un lapso de décadas, cualquier fragmento residual tendería a ser expulsado hacia el exterior, pero antes de hacerlo, podría atravesar zonas críticas. Un impacto indirecto, aunque remoto, serviría como recordatorio de la fragilidad planetaria. En la historia geológica de la Tierra, los impactos han sido motores de cambio y extinción. Desde el evento de Chicxulub hasta los meteoritos más recientes, cada colisión ha dejado huellas duraderas. Por eso, los científicos consideran cada nuevo visitante interestelar como una oportunidad para mejorar las estrategias de prevención. El estudio de 3I Atlas está permitiendo actualizar los modelos de dispersión de fragmentos y los sistemas de detección automatizada. Lo que hoy parece una curiosidad astronómica se convierte, a largo plazo, en un entrenamiento para la supervivencia. El peor escenario dentro de este contexto no es un impacto inmediato, sino una siembra. Si los fragmentos del cometa quedaran esparcidos en órbitas inestables, podrían generar una población nueva de cuerpos menores. Algunos quedarían atrapados, otros serían expulsados, y unos pocos podrían evolucionar hacia trayectorias cruzadas con la Tierra en siglos futuros. No representarían un riesgo para nuestra generación, pero sí un legado cósmico que deberíamos seguir observando. Por otro lado, un escenario alternativo plantea una consecuencia más benigna. Si los fragmentos de 3I Atlas se desintegran completamente y su polvo queda distribuido en el plano eclíptico, podríamos ver un aumento temporal en la densidad de partículas en ciertas regiones del espacio. En ese caso, la Tierra podría atravesar una corriente de microfragmentos años después, generando una lluvia de meteoros débil pero inusual. Sería el epílogo visible de un encuentro interestelar. Una lluvia nacida de un visitante que cruzó el sistema solar y dejó tras de sí un rastro de luz. Por ahora, todo esto pertenece al terreno de la simulación. Pero la ciencia avanza precisamente explorando esos escenarios límite, aquellos que parecen imposibles hasta que los datos los convierten en reales. 3I Atlas, por su naturaleza y su trayectoria, ha obligado a los astrónomos a reconsiderar las probabilidades. Si puede desafiar las leyes térmicas y resistir la gravedad del Sol, ¿por qué no podría también dejar un fragmento atrapado en su órbita? En los próximos años, los radares planetarios y las misiones de observación se encargarán de responder esa pregunta. Mientras tanto, en este presente, todo depende del desenlace de su encuentro con el Sol. Si se fragmenta, si resiste o si deja atrás un legado invisible de polvo y roca, la historia recién estará comenzando. En el siguiente bloque, exploraremos lo que representa este evento para la ciencia de la defensa planetaria. Cómo la humanidad se prepara para enfrentar amenazas reales provenientes del espacio y qué lecciones ofrece un visitante interestelar como 3I Atlas para nuestro futuro. Porque cada nuevo cometa no es solo un objeto de estudio, es una advertencia silenciosa de que vivimos en un sistema dinámico, vulnerable y aún poco comprendido. La idea de proteger la Tierra de una amenaza procedente del espacio parece un argumento de ciencia ficción, pero en realidad es un campo de investigación cada vez más serio y sofisticado. Durante décadas, la humanidad observó los cometas y asteroides como simples curiosidades astronómicas, luces pasajeras que cruzaban el cielo sin mayor peligro. Sin embargo, a medida que nuestra tecnología avanzó y la capacidad de observación se amplió, comprendimos una verdad incómoda. Vivimos en un entorno cósmico activo, lleno de cuerpos en movimiento constante, y la seguridad de nuestro planeta depende, en gran medida, del azar. Los astrónomos estiman que cada año ingresan en la atmósfera terrestre unas 40.000 toneladas de material cósmico. La mayor parte son partículas diminutas que se desintegran en segundos, pero entre ellas, de vez en cuando, aparece algo más grande.
A lo largo de la historia geológica, los impactos han moldeado el planeta tanto como los volcanes o las placas tectónicas. Cada cráter es una cicatriz del pasado. Y aunque la probabilidad de un evento catastrófico en nuestra era es baja, el estudio de TRES y Atlas ha recordado a los científicos que no todos los visitantes del espacio se comportan como esperamos. La defensa planetaria moderna nació de esa incertidumbre. En el año 2002, un asteroide del tamaño de un autobús pasó entre la Tierra y la Luna, sin ser detectado hasta después de su paso. Ese incidente llevó a la creación de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, encargada de monitorear el cielo en busca de objetos potencialmente peligrosos. Desde entonces, se han catalogado más de 30.000 asteroides cercanos a la Tierra. Pero TRES y Atlas no pertenece a esa categoría. Es un visitante interestelar, un tipo de objeto que viaja a velocidades tan altas y desde direcciones tan impredecibles que los sistemas actuales apenas logran detectarlos a tiempo. Esa es la verdadera lección que deja su paso, la necesidad de prepararnos no solo para lo que conocemos, sino también para lo que nunca hemos visto. Si TRES y Atlas hubiera tenido una trayectoria de impacto, las tecnologías actuales habrían tenido poco margen de maniobra. Las misiones de defensa, como la DART, que en 2022 logró desviar un asteroide de prueba mediante un impacto cinético, están diseñadas para objetos locales con órbitas relativamente estables. Pero un cuerpo interestelar, que aparece sin aviso y atraviesa el sistema solar a decenas de kilómetros por segundo, sería un desafío completamente distinto. Los científicos están empezando a desarrollar modelos de respuesta rápida para esos casos. Uno de ellos se llama Misión Interceptora de Objetos Interestelares. Su propósito es tener una nave lista para lanzarse en cuestión de semanas ante la detección de un visitante inesperado. Esa misión aún está en fase de planificación, pero TRES y Atlas ha acelerado su discusión. Cada nuevo dato sobre su comportamiento, cada desviación o cambio de brillo, alimenta los algoritmos que podrían salvarnos en el futuro. En los centros de control, la defensa planetaria no se trata solo de armas o naves, sino de información. La clave es la detección temprana. Para eso, los astrónomos necesitan telescopios capaces de observar vastas regiones del cielo cada noche. El Observatorio Vera Rubin, en Chile, es la herramienta principal de esta nueva era. Su sistema de captura rápida permitirá detectar cambios mínimos en el brillo de los objetos y trazar sus trayectorias en cuestión de horas. Si TRES y Atlas hubiera sido descubierto por él, los modelos habrían sido aún más precisos. La defensa también implica entender la física de los impactos. Los investigadores estudian cómo diferentes materiales reaccionan ante la energía de una colisión. No es lo mismo un núcleo poroso de hielo y polvo que una masa compacta de roca metálica. En el caso de TRES y Atlas, la densidad anómala que ha mostrado despierta interés porque si cuerpos similares existieran en mayor cantidad, los métodos actuales de desviación podrían no ser suficientes. Golpear un objeto tan denso podría tener un efecto mínimo, o incluso fragmentarlo en pedazos igual de peligrosos. Por eso, más allá de los experimentos de desviación, se están desarrollando técnicas alternativas. Algunas se basan en el uso de radiación para alterar la superficie del objeto. Otras en la gravedad controlada mediante sondas masivas que modifiquen lentamente su trayectoria. Incluso se estudia la posibilidad de usar láseres de energía concentrada para inducir cambios de dirección sin contacto físico. Todo esto sigue en fase teórica, pero el principio es el mismo. Cuanto más sepamos sobre la composición de los cuerpos interestelares, más preparados estaremos para enfrentarlos. TRES y Atlas ha servido también como una advertencia filosófica. Nos recuerda que el universo no gira en torno a nosotros. Somos una pequeña excepción dentro de un sistema dinámico. Y aunque la probabilidad de un impacto es baja, el costo de la imprevisión sería incalculable. Por eso, los científicos insisten en que la defensa planetaria no es solo una cuestión técnica, sino una responsabilidad civilizatoria. Una especie inteligente que puede detectar su entorno tiene el deber de proteger su hogar. En las últimas décadas, hemos pasado de la ignorancia al reconocimiento y del reconocimiento a la acción. El problema ya no es si podremos evitar un impacto, sino si podremos hacerlo a tiempo. TRES y Atlas, con su comportamiento impredecible y su resistencia al Sol, representa el tipo de desafío que la humanidad deberá enfrentar más de una vez. Cada vez que un cuerpo interestelar cruza el sistema solar, tenemos una ventana única para aprender.
no solo sobre la física del cosmos, sino sobre nuestra propia capacidad de respuesta. El estudio de su trayectoria ha fortalecido la cooperación internacional. Observatorios en Chile, España, Hawái, Australia y Sudáfrica trabajan en red, compartiendo datos en tiempo real. Las agencias espaciales coordinan simulacros, probando los protocolos que se activarían en caso de detección de un objeto en curso de colisión. Incluso las misiones de exploración, como las que se dirigen a los asteroides Bennu y Didymos, sirven como campo de entrenamiento para operaciones futuras. La defensa planetaria, en esencia, es la extensión natural de la exploración. Conocer para proteger. Pero hay un componente emocional en todo esto. La idea de que un fragmento de roca, una partícula perdida de otro sol, pueda alterar el destino de un planeta entero, nos confronta con nuestra vulnerabilidad. Y sin embargo, también revela nuestra fuerza, porque a diferencia de cualquier otra especie conocida, somos conscientes del riesgo y capaces de actuar ante él. 3I Atlas no amenaza directamente a la Tierra, pero nos recuerda que vivimos en un vecindario cósmico donde las visitas inesperadas pueden llegar en cualquier momento. En el siguiente bloque analizaremos un aspecto menos discutido, pero igualmente fascinante: lo que 3I Atlas puede enseñarnos sobre los orígenes de los sistemas planetarios. Más allá del peligro, este visitante interestelar podría contener en su interior pistas sobre cómo se forman los mundos y cómo la materia viaja entre las estrellas. Porque a veces, el riesgo y el conocimiento viajan en la misma dirección. Antes de convertirse en un objeto de vigilancia astronómica, antes de despertar debates sobre defensa planetaria o teorías sobre tecnología alienígena, 3I Atlas fue simplemente un fragmento de algo mucho más grande. En algún punto remoto del cosmos, hace miles de millones de años, un sistema estelar se formó, creció y murió. Allí, entre el polvo y el gas de una nebulosa primitiva, nacieron mundos, lunas y cuerpos menores. Uno de esos cuerpos, quizá parte de un planeta en formación o un resto de una colisión, fue expulsado hacia el vacío. Desde entonces, viajó en silencio, cruzando regiones oscuras entre las estrellas, hasta que la gravedad del Sol lo atrajo hacia nuestro vecindario. Esa es la historia que los científicos intentan reconstruir. Cada grano de polvo, cada átomo que se desprende del cometa, es una cápsula del tiempo. Contiene la memoria química de su origen. En la Tierra, los meteoritos nos cuentan cómo era el sistema solar primitivo. Pero 3I Atlas representa algo distinto. Una muestra directa de otro sol, de otra época, de un proceso de formación planetaria que no pertenece a nuestra historia. Por eso, su paso por el sistema solar no es solo una curiosidad, sino una oportunidad única para estudiar la diversidad del cosmos. Los astrónomos sospechan que los cometas interestelares son mucho más comunes de lo que pensamos. La mayoría viaja por el espacio sin ser detectada, porque son pequeños, oscuros y fríos. Solo los que cruzan cerca del Sol se vuelven visibles. 3I Atlas pertenece a ese grupo afortunado que logra ser observado. Su trayectoria hiperbólica, confirmada por múltiples observatorios, demuestra que no está ligado gravitacionalmente al Sol. Es un visitante de paso, un mensajero de otro sistema. Los estudios espectroscópicos han revelado algo sorprendente. A diferencia de los cometas del sistema solar, su proporción de carbono, silicio y oxígeno es inusual. Las líneas espectrales sugieren una composición más rica en minerales refractarios, materiales que solo pueden formarse cerca de una estrella, donde las temperaturas son altísimas. Eso significa que 3I Atlas no nació en una región helada, sino en la zona interna de su sistema, quizás cerca de su estrella madre. Luego, algún evento violento, como una colisión planetaria o una inestabilidad gravitacional, lo expulsó al espacio interestelar. Esa historia, escrita en su materia, tiene implicaciones profundas. Si los procesos que dieron origen a 3I Atlas son comunes, entonces los sistemas planetarios como el nuestro podrían ser la norma, no la excepción. Cada vez que un cuerpo interestelar es detectado, obtenemos una muestra del laboratorio cósmico donde nacen los mundos. Y cada muestra, aunque mínima, amplía la definición de lo posible. En el Instituto de Ciencias Planetarias, los investigadores comparan los datos de 3I Atlas con los obtenidos de misiones como Rosetta, que estudió al cometa Churyumov-Gerasimenko,
Las diferencias son notables. Mientras los cometas del sistema solar muestran una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles, el visitante interestelar parece carecer de ellos. En su lugar, predominan materiales más densos y resistentes. Esta composición sugiere un entorno de formación más seco, quizá en un sistema donde los planetas interiores eran rocosos y donde los hielos no jugaron un papel importante. Eso lleva a una pregunta inevitable. ¿Cuántas versiones del sistema solar existen en la galaxia? Si 3I Atlas proviene de una estrella similar al Sol, su estudio nos permitirá entender cómo las diferencias mínimas en temperatura o composición inicial pueden producir resultados tan distintos. Si, por el contrario, procede de un sistema binario, donde dos estrellas comparten la misma región, su estructura podría ofrecer pistas sobre la dinámica de esos entornos extremos. Cada hipótesis se traduce en una historia de formación diferente. Las implicaciones van más allá de la astronomía. En los laboratorios de astrobiología, los científicos examinan las posibles conexiones entre los cometas y el origen de la vida. Muchos creen que los bloques fundamentales, agua, carbono, nitrógeno, llegaron a la Tierra gracias a impactos cometarios. Si los cometas interestelares comparten esa composición básica, podría significar que los ingredientes de la vida están esparcidos por toda la galaxia. En ese caso, cada sistema estelar tendría el potencial de generar vida en algún momento. Pero 3I Atlas plantea un enigma. Su falta de compuestos orgánicos complejos contradice esa idea. ¿Y si no todos los sistemas producen los mismos ingredientes? ¿Y si existen regiones del cosmos donde la vida nunca podría formarse porque los elementos necesarios simplemente no están presentes? En ese sentido, este cometa no solo responde preguntas, también plantea nuevas. El telescopio James Webb continúa observando el espectro infrarrojo del cometa para buscar trazas de moléculas más ligeras. Si encuentra metano, amoníaco o formaldehído, se confirmará que, pese a su densidad, aún conserva vestigios de su origen químico interestelar. Si no los encuentra, sabremos que proviene de un entorno radicalmente distinto al nuestro. De cualquier modo, el resultado será revelador. El valor de 3I Atlas no está solo en su rareza, sino en su función como espejo cósmico. Al estudiarlo, los astrónomos se enfrentan a una pregunta esencial. ¿Somos el resultado de un proceso común o de una excepción? Si los materiales de los mundos pueden viajar entre las estrellas, mezclarse y volver a formar sistemas nuevos, entonces el universo es un gran reciclador de materia. Pero si cada sistema produce sus propios ingredientes únicos, la diversidad cósmica es aún mayor de lo que imaginamos. Hay una belleza silenciosa en ese pensamiento. Un cometa nacido en otro sol, que viaja durante millones de años para morir frente al nuestro, nos permite reconstruir la historia de mundos que nunca veremos. Es una forma de arqueología galáctica, donde las ruinas son de roca, hielo y polvo, y los descubrimientos se hacen no con pinceles, sino con espectroscopios. 3I Atlas no pertenece a nadie, pero nos conecta con todos. Es la prueba tangible de que los sistemas estelares no son islas aisladas. Hay un intercambio constante de materia, una comunicación entre mundos a través del tiempo y del espacio. Y aunque su viaje terminará pronto, su mensaje perdurará. En el siguiente bloque exploraremos lo que viene después. ¿Qué ocurrirá cuando 3I Atlas abandone el sistema solar y retome su viaje hacia el vacío interestelar? ¿Qué datos quedarán? ¿Qué preguntas se abrirán? ¿Y cómo este breve encuentro con un viajero cósmico cambiará nuestra comprensión del lugar que ocupamos en la galaxia? Cuando todo termine, cuando la luz del Sol deje de reflejarse sobre su superficie y su cola de gas se disuelva en el silencio, 3I Atlas volverá a ser lo que siempre fue, un viajero solitario. En los cálculos de los astrónomos, su trayectoria describe una curva hiperbólica perfecta. Eso significa que no regresará jamás. A diferencia de los cometas ligados gravitacionalmente al Sol, que regresan cada cierto número de años, este visitante se alejará para siempre, escapando de la atracción solar con una velocidad que lo llevará de nuevo al espacio interestelar. Y con él, se irá un registro de materia que no volveremos a ver. Las simulaciones indican que, tras su encuentro con el Sol, el cometa saldrá del sistema con una velocidad cercana a los 70 km por segundo. Su destino no tiene nombre ni dirección precisa. Se adentrará en la región exterior de la heliosfera,
Atravesará la zona donde el viento solar ya no domina y cruzará el límite que separa nuestro entorno de la vastedad galáctica. Allí, el plasma del Sol cede ante el gas interestelar. Es el borde del reino humano, la frontera natural de nuestro alcance. Más allá de ese punto, la materia que compone el cometa vagará durante millones de años antes de acercarse, tal vez, a otra estrella. Cuando eso ocurra, es posible que ya no sea un cometa. Las fuerzas del calor, la radiación y el viento solar habrán cambiado su estructura. Tal vez quede reducido a un fragmento metálico, una roca carbonizada con cicatrices de su paso. O quizás, si sobrevive, conserve parte de su núcleo helado y vuelva a encender una tenue coma al acercarse a una nueva estrella. En cualquier caso, su viaje continuará. 3I Atlas nació en un lugar donde ya no queda nada reconocible, y su destino es un lugar que aún no existe. Para los científicos, su salida del sistema solar marcará el cierre de una de las observaciones más extraordinarias de la década. Se habrán recopilado terabytes de datos, espectros de luz, curvas de brillo, variaciones de color y composición. Todo ese conocimiento quedará archivado, disponible para futuras generaciones que querrán comparar lo aprendido con los próximos visitantes. Porque lo cierto es que 3I Atlas no será el último. A medida que los telescopios mejoren, veremos más de estos mensajeros cruzando el cielo. Cada uno traerá una historia distinta, un fragmento de otro sistema, una pista sobre la vida y muerte de las estrellas. El momento en que el cometa abandone la región de los planetas exteriores será un instante de silencio científico. Después de meses de observación ininterrumpida, los instrumentos dejarán de registrar su brillo. Las pantallas mostrarán solo ruido. Para los astrónomos, ese vacío será el equivalente a una despedida. Porque aunque el universo está lleno de objetos, son pocos los que logran conectar la escala humana con la escala cósmica. 3I Atlas lo hizo. Nos obligó a mirar de nuevo al cielo y recordar que los caminos de la materia no terminan donde terminan nuestras órbitas. Cuando se aleje más allá de Neptuno, el cometa cruzará la región conocida como heliopausa. Allí, el viento solar se detiene y comienza el dominio del medio interestelar. Es una zona donde la densidad de partículas desciende hasta casi cero y donde las líneas del campo magnético del Sol se doblan y se disuelven. Nadie ha visto directamente ese límite, pero las sondas Voyager lo cruzaron hace más de una década. 3I Atlas será otro embajador que lo atraviese, aunque en dirección opuesta. Mientras las sondas llevan consigo la voz de la humanidad, él llevará la huella de otro sol. Más allá de la heliopausa, su destino es incierto. Podría pasar cerca de otra estrella en decenas de millones de años o vagar eternamente en la oscuridad. El cosmos está lleno de regiones vacías donde la distancia entre una estrella y otra se mide en años luz. Si su trayectoria lo lleva hacia una nube molecular, su polvo podría mezclarse con el material que formará nuevos sistemas. En ese sentido, su viaje no es solo un regreso, sino una siembra. La materia nunca se pierde. Cambia de forma, de lugar y de propósito. 3I Atlas, el viajero que desafió el Sol, podría convertirse un día en parte de un nuevo planeta. El conocimiento que deja tras de sí permanecerá como una herencia científica. Los datos sobre su densidad, su composición y su comportamiento térmico reescribirán los modelos sobre cómo se forman y evolucionan los cuerpos interestelares. Los investigadores ya hablan de un antes y un después de 3I Atlas. Antes, solo teníamos teorías sobre cómo podrían comportarse los cometas de otros sistemas. Después, tendremos una referencia real, una observación verificable. Y eso, en la ciencia, equivale a dar un paso fuera de la hipótesis y entrar en la realidad. Pero más allá de los números y los gráficos, hay un valor más profundo en su paso. 3I Atlas nos ha recordado que el universo no es un lugar vacío, sino un océano de trayectorias cruzadas. Cada partícula que lo compone puede haber pertenecido a otro sol, a otra galaxia, a otra época. Y nosotros, observadores momentáneos, tenemos el privilegio de presenciar una de esas historias en tránsito. No sabemos de dónde viene exactamente, ni hacia dónde se dirige, pero sabemos que existió aquí, en nuestro tiempo, frente a nuestros ojos. En los centros de control astronómico, cuando su señal desaparezca, habrá un momento de silencio.
no por pérdida, sino por gratitud. Porque en su breve paso, este viajero interestelar nos ha obligado a mirar más allá de los límites de nuestra comprensión. Su desaparición será también un recordatorio. El cosmos no necesita de nuestra presencia para continuar. Pero cada vez que miramos hacia él, ampliamos lo que significa ser conscientes. Pronto, 3I Atlas será apenas una anotación en los registros. Su brillo se confundirá con el de las estrellas de fondo, y su trayectoria quedará registrada en los catálogos. Pero para quienes lo estudiaron, no será solo un dato. Será un testigo de lo que ocurre cuando el conocimiento humano alcanza los bordes del misterio. Un recordatorio de que, aunque nuestros instrumentos son finitos, la curiosidad que los impulsa no lo es. En el siguiente y último bloque, cerraremos esta historia con una reflexión final. No sobre el cometa en sí, sino sobre lo que su viaje nos revela sobre nosotros. Porque al final, cada exploración del cosmos es una forma de explorarnos a nosotros mismos. Nuestra fragilidad, nuestra búsqueda y nuestra necesidad constante de entender lo que brilla en la oscuridad. Hay algo profundamente humano en mirar al cielo y sentir que no estamos observando solo materia, sino significado. Desde las primeras civilizaciones que grabaron cometas en piedra hasta los observatorios actuales que los siguen con precisión matemática, lo que nos mueve es la misma pregunta: ¿qué lugar ocupamos en todo esto? 3I Atlas no ha respondido esa pregunta, pero ha ofrecido un espejo donde verla reflejada. Su paso fugaz frente a nuestro Sol ha sido una oportunidad para observar, pensar y recordar lo improbable de nuestra existencia. En términos científicos, este cometa ha sido una fuente de datos extraordinaria, pero en términos simbólicos ha sido un recordatorio. A través de él, la humanidad ha visto lo diminuta que es frente a la escala cósmica y al mismo tiempo lo inmenso que puede ser su capacidad de entender. Un objeto de apenas unos cientos de metros, procedente de una estrella desconocida, ha puesto a trabajar a toda una civilización. Miles de científicos, ingenieros y observatorios sincronizados para seguir un fragmento que viaja por el vacío. Esa coordinación global, silenciosa y racional, es una de las expresiones más puras del espíritu humano. Cuando 3I Atlas cruce el perihelio, muchos esperaban un espectáculo, una desintegración, una llamarada, una señal definitiva. Pero lo que obtendremos fue algo más valioso: preguntas. ¿Por qué su brillo era tan constante? ¿Por qué su composición no coincidía con ningún modelo previo? ¿Cómo pudo resistir la radiación solar sin evaporarse por completo? Cada incógnita que deje será una invitación a seguir investigando. En la ciencia, las dudas no son un fracaso, sino el combustible del progreso. Durante su paso, los telescopios espaciales y los observatorios terrestres se comportarán como una red global de percepción. El James Webb medirá su espectro infrarrojo, el Solar Orbiter seguirá su cola, y los observatorios de Hawái registraron su movimiento angular con precisión milimétrica. Esos datos, combinados, permitieron algo que ninguna civilización anterior había logrado: observar, casi en tiempo real, la llegada y partida de un visitante interestelar. En la escala de la historia, eso equivale a haber escuchado por primera vez una voz desde otra orilla del océano cósmico. Sin embargo, más allá de la ciencia, 3I Atlas ha dejado algo que no puede medirse con instrumentos: una sensación de continuidad. Porque si este fragmento de roca y metal proviene de otro sol, significa que la materia que nos compone no es única. Estamos hechos del mismo polvo que viaja entre estrellas. Los átomos de nuestro cuerpo podrían haber pertenecido a mundos extinguidos, y algún día, cuando nuestro propio sistema solar se disuelva, volverán a mezclarse con otros. En el fondo, somos parte del mismo ciclo que ahora observamos en este cometa: nacimiento, viaje y disolución. Esa comprensión cambia la perspectiva. Nos recuerda que el universo no es un escenario ajeno, sino el origen común de todo lo que existe. 3I Atlas no es un intruso, sino un visitante familiar, un fragmento de lo que somos y de lo que seremos. Su viaje nos enseña que los límites entre lo propio y lo ajeno se desvanecen cuando se observan a escala cósmica. También deja una lección sobre el tiempo. Mientras los seres humanos medimos nuestras vidas en décadas o siglos, este cometa ha recorrido millones de años antes de encontrarnos. Lo que para nosotros fue una temporada de observación, para él fue un instante en una travesía inconmensurable.
Esa diferencia de escalas es un recordatorio de humildad, pero lejos de disminuirnos, debería inspirarnos. Porque en el breve lapso que tenemos, hemos logrado construir ojos que miran al universo, mentes que interpretan sus leyes y máquinas que transforman la luz en conocimiento. En los foros científicos, 3I Atlas será recordado como un objeto de estudio. En los documentales, como un misterio. Pero para muchos, quedará como una metáfora de lo que significa existir en el cosmos. Moverse sin destino aparente. Brillar por un momento y dejar atrás un rastro que otros puedan seguir. Su paso nos invita a reflexionar sobre nuestra propia trayectoria como especie. Estamos apenas comenzando a salir de nuestro sistema, enviando sondas, explorando mundos cercanos. Cada misión, cada descubrimiento, es un eco de ese impulso ancestral de mirar más allá. El cometa no ha traído mensajes ni respuestas, pero ha provocado algo que ninguna inteligencia artificial ni telescopio puede reproducir. Asombro. Ese asombro es el primer paso hacia el conocimiento. Es lo que empuja a la ciencia a expandirse, a la filosofía a preguntarse y a la humanidad a mantenerse despierta frente al misterio. 3I Atlas no nos habló, pero su silencio fue suficiente para recordarnos por qué seguimos escuchando. Cuando dentro de siglos otro visitante interestelar cruce el cielo, nuestros descendientes quizá miren hacia atrás y recuerden que hubo uno anterior, observado en una época donde la humanidad aún aprendía a conocerse como especie interplanetaria. Verán los datos, los espectros y las simulaciones y entenderán que este fue el punto donde comenzamos a mirar más allá del sistema solar con verdadera atención. En última instancia, el legado de 3I Atlas no será su composición ni su trayectoria, sino la forma en que cambió nuestra mirada. Nos mostró que el universo es dinámico, que los mundos se mezclan y que la frontera entre lo conocido y lo desconocido se mueve cada día. Nos enseñó que el conocimiento no tiene fin, porque el cosmos mismo es un movimiento perpetuo. Y sobre todo, nos recordó algo fundamental, que en medio del vacío, la conciencia humana es el único fenómeno que puede convertir una roca perdida en una historia. Así termina este relato. Un visitante de otro sol cruzará nuestro cielo, desafiará al calor del sol y seguirá su camino hacia la oscuridad. Lo observamos, lo analizamos y durante un breve instante lo comprendimos. Luego siguió su viaje, indiferente, mientras nosotros quedamos aquí, un planeta azul orbitando una estrella mediana, intentando entender lo que significa haber sido testigos de algo que viene de tan lejos. Suscríbete si deseas seguir explorando estos misterios con nosotros. Porque este no es el final, es apenas un capítulo más en la historia de cómo la humanidad aprende a mirar el universo, y al hacerlo, descubre que nunca ha estado sola en él.